Bueno, hay por una parte factores objetivos, crecía la demanda universitaria. Nosotros habíamos tenido la tasa de crecimiento de población más alta en los años 50 y esa juventud que se había formado demandaba espacio en las universidades. Y faltaban muchas carreras y había toda una revisión sobre el quehacer universitario que se había expresado en el tercer Congreso Universitario de la Universidad de Costa Rica, dentro de la cual habían dos tendencias. Uno que quería hacer una universidad más europea y otro que quería hacer una universidad más acorde con las necesidades de la época. Entonces estaban esas fuerzas locales y había una necesidad y un impulso desde la base para hacer una necesidad nacional, por ejemplo, que después se va a complementar con la universidad, porque con el quehacer universitario, como todo lo que era veterinaria, ciencias agrarias, ¿verdad? ¿Cómo se llama? Etcétera, una serie de carreras básicas que son nuevas en la U. A nivel externo, también habían condiciones especiales, porque es el momento en que está cambiando en gran medida la geopolítica regional. Hay un interés de parte de los Estados Unidos en impulsar proyectos de reforma agraria en el continente. Y a través del ICA hay toda una iniciativa para impulsar ese tipo de proyectos, que coinciden con el nacimiento de la Universidad Nacional y que coinciden con que uno de los dirigentes de la Junta Directiva del ICA acá era vecino del padre Núñez, que va a ser el fundador de la universidad. Y eso va a ser uno de los factores adicionales que van a intervenir en el proceso, como veremos más adelante. Hugo Fernández Feingold, que fue el primer decano de Ciencias Sociales, posteriormente. Bueno, primero había un proyecto ya para crear una universidad pedagógica. Y a ese proyecto se le sumaron otros intereses, ¿verdad? Y otros proyectos, donde se hizo una amalgama nueva, porque había gente que no quería estar ya en la Universidad de Costa Rica porque la consideraba muy radical, y otra gente que quería hacer una universidad nueva en Heredia, aprovechando que esa coyuntura se estaba dando, especialmente por la llegada de exilados de calidad, chilenos, argentinos y hasta brasileños que venían a Costa Rica en aquel entonces por las dictaduras de esos países, ¿verdad? Y que creaban una posibilidad que el país no tenía anteriormente, porque de enriquecer las artes y las ciencias aquí en Costa Rica. Bueno, yo diría que la Universidad Necesaria la empezamos a construir alrededor del proyecto de la Escuela de Planificación y Promoción Social, que fue la propuesta de don Hugo Fernández, al padre, y a mí me invitaron a dirigirla, porque yo estaba trabajando con el movimiento campesino y estábamos montando cooperativas en diversas partes, y esas cooperativas, de las cuales, por ejemplo, Copesilencio cumple 50 años, ahora el año entrante, esas cooperativas eran una opción viable para una reforma agraria democrática en el continente. Porque lo que aquí había era colonización, meter a los campesinos en los huecos y dejarlos abandonados. Con estas cooperativas se creaban empresas, especialmente con una gran cantidad de exobreros bananeros que andaban en el terreno desocupados por la modernización de las plantaciones y que se juntaban con los campesinos sin tierra que se transformaban en gente, en grupos organizados que ya no encontraban tierra porque ya no habían tierras baldías en el país. Entonces estaban juntando esta masa de campesinos con la masa de obreros bananeros expulsados, porque la tecnología botaba hasta la mitad. De una finca de 6.000 quedaban 3.000 y 2.500. Entonces, eso estaba hirviendo en los campos. En un momento
que se requerían soluciones viables y la colonización no era una solución viable para eso. Entonces el ICA estaba interesado en esto no solo por Costa Rica, sino que estaba interesado por el continente, porque recuérdese que en el 59 triunfa la Revolución Cubana y que el tema agrario se vuelve crucial en todo el continente. Por eso que viene la Alianza para el Progreso con 20.000 millones de dólares, que hoy podrían ser 200.000, ¿verdad? Y con un componente fuerte en el área de la reforma agraria, pero que se estaba usando para comprarle tierras a los amigos y mandar a los campesinos a los rincones. Mientras que las cooperativas creaban otra oportunidad, no solamente la que se crearon aquí en Costa Rica, sino las que se crearon posteriormente en Honduras. Por eso el ICA interviene y sugiere montar esta escuela. Yo, desde luego, contribuí en el montaje, pero la idea inicial es del ICA, la propuesta es del ICA. Yo incluso no quería venirme, porque yo estaba trabajando en la Universidad de Costa Rica y sabía muy bien que para montar una escuela de promoción y planificación social yo requería gente de las zonas rurales, y las universidades no tenían becas, no tenían comedores estudiantiles, no tenían residencias, y además ponían una traba por delante en el ingreso, que a toda la gente de zonas rurales la expulsaba, no la aceptaba. Entonces, yo fue que le dije mire, yo me vengo, pero si hay comedores y hay residencias y hay posibilidad de traer a la gente de las zonas rurales directamente. Y se aceptó. No solo por el padre Núñez, sino porque después va a haber un respaldo externo importante. Bueno, estábamos montando eso y ahí, sobre esto, surge la necesidad, porque ahí había entonces extensión, había investigación, había una docencia nueva, renovada en los campos. Y entonces, bueno, dice, esto hay que darle forma. Viene Darcy Ribeiro con su concepción, ¿verdad? Y ahí entre Hugo y el padre Núñez y montaron el proyecto de Universidad Necesaria. Y yo diría que ha llegado bastante lejos, porque nosotros no podemos limitar la Universidad Necesaria a la innovación en cuanto a carreras, por ejemplo, ambientales, biología marina, ¿verdad? Ciencias del deporte, todo esto es que crea en la Universidad Nacional, obedeciendo a una concepción de responder a las necesidades del país, a la relación entre investigación y realidad nacional. ¿Qué es el Estado de la Nación hoy? Es un hijo de la Universidad Necesaria. Incluso su fundador, don Miguel Gutiérrez, fue el primer director de planificación de la UNA y miembro del Consejo Universitario, donde ahí se han reunido las investigaciones de las universidades que andaban sueltas por todo lado en volúmenes que responden a las necesidades nacionales y que hoy día son objeto de una gran atención por parte de la prensa nacional que le da seguimiento a esto. O sea que yo creo que la Universidad Necesaria no se quedó allá. Hay cosas que se han, digamos, devaluado con el tiempo, iniciativas y todo esto, pero llegó mucho más lejos de lo que quizás inicialmente pensábamos. Sí, lo importante de la Universidad Necesaria es que la universidad está para servir al país, atender sus necesidades, aprender de sus experticias, de sus iniciativas, ¿verdad? Probar sus métodos y técnicas en la realidad. Es decir, la Universidad Necesaria era algo vivo. Entonces, eso yo diría que como principio se mantiene. Que no se practica en todos los casos es otra cosa, porque ha habido una época, después de varios momentos en la historia, ha habido una época de bonanza a principios de este siglo, que de alguna manera ha hecho perder ese impulso creativo, la gente se ha acomodado, ¿verdad? En un momento en que cambia el mundo y se requiere una reforma total del sistema educativo. Pero el principios están ahí. Quizás el impulso sí se ha perdido en gran medida, pero debe ser retomado si las universidades queremos ser elemento que conduzca la educación de este país. Bueno, la UNA actual es una universidad, llamémosle así, con grandes instalaciones y resultados y productos, ¿verdad? Que nosotros, un poco jóvenes, con ganas de hacer cosas,
no teníamos, queríamos hacer y nos lanzamos a hacerlo. No fue nada fácil. Doña Berenice decía que en el Consejo, la comisión ad hoc, que era el Consejo Universitario, tal era la atención en ciertos momentos que lo que se repartía no eran bocadillos, sino Valium, ¿verdad? Por las tensiones que se daban ahí internamente y afuera. Entonces, las cosas se hicieron, sobre todo en los 70, con gran costo, pero con mucha agalla y decisión, ¿verdad? Hoy en día pues hay otras condiciones mucho mejores, ¿verdad? Y tal vez lo que le falta es ese impulso, porque está objetivamente. Y algo que es fundamental y quizás hay que recuperar, y es rendición de cuentas, pero no por cositas pequeñas, no por pesos. No, eso no, es por resultados. Estamos incidiendo sobre la vida nacional. ¿En qué sentido sí, en qué no? ¿A dónde están las lagunas? Podemos responder de otra manera. Hay carreras nuestras que las seguimos manteniendo, pero que ya están desfasadas. Tenemos que hacernos esa pregunta. ¿Qué es lo que está haciendo falta? ¿Cómo lo podemos hacer? ¿Verdad? Esas son preguntas que siguen vigentes hoy en día, ¿verdad? Pero desde luego esa evaluación de fondo le hace falta a la universidad. Lo que no debe variar es el espíritu de adecuación a las necesidades existentes del país. Estamos en una época turbulenta, muy turbulenta. Los cambios tecnológicos van a una gran velocidad. El desarrollo de la inteligencia artificial es todo un reto. El Internet de las cosas también. Hoy en día no solamente tenemos que empezar por actualizar los docentes. Estamos nuestros docentes preparados para manejar la tecnología y para enseñarla, ¿verdad? Estamos respondiendo efectivamente a lo que el país está necesitando, con la velocidad de los cambios que se están dando. Yo pienso que no porque no queramos, es porque a veces hay que sentarse, hacer una buena evaluación y revisar el qué hacer, para que no vengan desde fuera, que ese es el gran peligro que yo le veo, reformas por gente que no entiende qué está pasando en el país, ni entiende las necesidades del país, que ve solo las cosas de corto plazo. Queremos estos técnicos ya, porque ya es para la producción, sin darse cuenta que se requiere regenerar la naturaleza, que se requiere incorporar a los excluidos, porque los excluidos que nosotros no incorporamos, los incorpora el narco que está erosionando nuestro sistema social y que debemos incorporar. No hay otra manera más que incorporarlos, a través de la educación, a través de la capacitación, para que podamos seguir gozando de una sociedad sana y progresista, ¿verdad?